le decreta una sentencia de juicio sobre esa gente, porque, hermanos amados, se habían apartado de Dios de tal manera que ya Dios tuvo que enviar a través de sus profetas estas palabras duras de juicio. Qué tremendo es, hermanos, que Dios tenga que enviar palabras de juicio para su pueblo. Qué triste es eso, cuando la palabra que Dios tendría que haber enviado era una palabra de bendición, una palabra, hermanos amados, de gloria. Mas sin embargo, la mayoría de los profetas profetizaron un mensaje contrario a la nación, un mensaje, hermanos, que golpeaba, porque la nación de Israel se había apartado de Dios, y que nosotros como iglesia no caigamos en tal lazo, que nosotros como pueblo no caigamos, hermanos amados, en tal cosa. Sabe que, bueno, el día de ayer falleció una persona o un evangelista muy reconocido, este hombre, Jimmy Swaggart. Los hermanos todos lo conocemos aquí, y verdad que esas cosas nos llevan a pensar, como estos días atrás hablábamos acerca del final de nuestra carrera. ¿Cómo será que vamos a terminar nuestra vida? Estos hombres que, bueno, en su comienzo eran una cosa y al final fueron otra, pero que Dios nos ayude, hermanos, a mantener la palabra hasta el final, y que el mensaje de Dios para nosotros no sea un mensaje de juicio como aquí para la nación de Israel. Que el mensaje para nosotros, hermanos, sea un mensaje donde Dios nos hable, que nos va a bendecir espiritualmente, que nos va a honrar espiritualmente, pero también la palabra de juicio, la palabra dura, hermanos, es necesaria para nuestras vidas. Y como dije, si bien aquí está hablando del día del juicio, allí al final hay también aquí una enseñanza para nosotros. Yo quiero tomar esa parte, porque hace una pregunta al profeta, al pueblo, y le dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y tomándolo eso para los tiempos que hoy estamos viviendo, hermanos, ¿cuántos predicadores han cambiado? ¿Cuántos predicadores que no están soportando el tiempo de su venida? ¿Cuántas iglesias que no están logrando soportar, hermanos, en la palabra de Dios, que se están apartando de las escrituras, que se están apartando de la santidad? Y por eso que esa pregunta, hermanos, se meta en nuestros corazones: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Vemos como hoy hay muchos que están flaqueando, muchos, y muchas veces lo hemos repetido. El tiempo de la pandemia, hermanos, o de la pandemia, fue un momento donde muchos titubearon, muchos flaquearon, y hoy vemos cómo es difícil, hermanos, soportar. Esta palabra nos habla de aguantar a un momento difícil de lucha, de apostasía, pero que Dios nos ayude en este tiempo, hermanos, a soportar este tiempo difícil que estamos viviendo, porque seremos gratificados por Dios si logramos soportar este tiempo. Es sin lugar a duda, hermanos, el tiempo más difícil. Como dije, esta palabra se refiere a otra cosa totalmente, al tiempo cuando Cristo va a descender a juzgar a las naciones. Pero es también una pregunta para nosotros: ¿quién podrá soportar este tiempo? Porque es un tiempo peligroso, es un tiempo difícil, hermano, es un tiempo de apostasía, es un tiempo de engaño, donde hay predicadores por montones, donde uno predica así, el fulano predica de otra manera, la iglesia aquella enseña así, el pastor aquel enseña de otra forma, y es difícil hoy soportar, hermano, aguantar lo que es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Yo cuando vi, hermano, y me enteré del fallecimiento de este hombre, le dije: Señor, ayúdanos a mantener la palabra hasta las últimas consecuencias. Ayúdanos a soportar en este tiempo difícil, aguantar, mi Dios. ¡Aleluya! Porque hay un ataque tremendo, hermano, contra la vida espiritual de cada cristiano. Vemos como la iglesia que hoy reina, no hay sin lugar a duda, es la iglesia la Odisea, y como muchas veces esa iglesia, hermano, no se refiere a
a cuatro paredes ni a una institución, se refiere a cada uno de nosotros como cristianos. ¿Cuántas veces la tibieza quiere agarrarnos? ¿Cuántas veces, hermanos amados, queremos estar en un estado tibio espiritualmente? Por eso la pregunta en esta noche es: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá aguantar estos tiempos? Pero de una cosa estamos seguros, y es que el tiempo se está terminando. Solamente un poco más hay que luchar. Quizá usted ha dicho: bueno, tanto ya vengo soportando, vengo luchando. Esto es hasta el tiempo en que el Señor nos lleve a su presencia. Hay que soportar. La iglesia a través de los años, a través de los tiempos, siempre ha soportado cosas, hermanos. No somos nosotros distintos a ellos. La iglesia primitiva soportó muchas cosas, soportó el martirio, soportó el maltrato, soportó, hermanos, que le quitaran los bienes. Hoy nosotros como iglesia soportamos la apostasía, soportamos el engaño, soportamos la invitación del diablo por torcer las escrituras, soportamos la invitación de Satanás por salirnos de la palabra, soportamos un montón de cosas como iglesia, pero todavía hay un pueblo que se mantiene en pie. Todavía hay un pueblo que está soportando, hermanos amados, en este tiempo. El embiste diabólico, el ataque satánico que hay contra la iglesia, hay todavía un pueblo, hay cristianos que están soportando el tiempo de su venida. El momento, hermanos amados, que estamos viviendo como iglesia. Yo no sé si a usted le queda duda que es el tiempo de su venida. A mí no. Yo lo veo por las señales, lo veo por la escritura. Y hermanos amados, el corazón de uno se goza cuando habla de estas cosas, porque sabemos que estamos en el tiempo señalado, y es hoy donde debemos de soportar, es hoy donde debemos de aguantar un montón de cosas para poder llegar a la meta final. El apóstol Pablo menciona los sufrimientos en su cuerpo, y él dice: yo he pasado naufragio, he sido azotado, he sido encarcelado, padecí desnudez, padecí hambre, un montón de cosas él soportó. Pero la iglesia de hoy está soportando, hermano, un embiste mucho, pero mucho más grande. Y el evangelista Sergio una oportunidad predicó que si Satanás, hermanos amados, en este tiempo está cambiando o ha cambiado la estrategia, y el ataque del diablo es sutil, es de una manera que usted y yo no nos damos cuenta, pero de momento ya, hermanos, cuando nos venimos a dar cuenta, estamos tibios, estamos apagados, estamos con una vida espiritual arruinada, porque Satanás ha visto que esa estrategia ha, hermanos amados, logrado mucho más que con la de antes. Con la estrategia de antes mataba a uno y los cristianos parecían que más se encendían el fuego, pero hoy vemos como el diablo de a poco va logrando destruir la vida espiritual de muchas personas. Y usted ve gente que antes eran así, que hoy ya no son así, que antes eran de una forma, hoy ya no son de esa forma. No están soportando el tiempo de su venida, amados hermanos. Pero aquí por eso él hace esta pregunta: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Solamente los violentos. El reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Los que con fuerza, con furia, hermanos, enfrentan las cosas que hoy están sucediendo. Entonces debemos de soportar. Quizás si siempre se dice esto, si la palabra se alivianase un momento, sería más fácil llevar, hermanos amados, una vida cristiana adelante. Pero esto no es cuestión de alivianar la palabra. Aquí tenemos que vivir como la palabra de Dios nos manda. Tenemos que soportar. Por eso el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: sufre las aflicciones, soporta las aflicciones. Le dice en otra parte: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, haz lo que tienes que hacer, soporta. Porque solamente aquellos que soporten, hermanos amados. Y ahí dice: ¿y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Qué difícil hoy estar, hermanos, espiritualmente parados.
no es solamente un caído, una persona que está allá afuera en el mundo. Hay mucha gente caída espiritualmente dentro de la iglesia. Por eso hace esta pregunta aquí también: ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Por allí el evangelista Lucas dice una palabra que debemos de estar, hermanos, velando y orando en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces hay un gran reto para la iglesia hoy, de mantenerse espiritualmente parado, mantenerse espiritualmente de pie, porque en cualquier momento se va a terminar y se va a cerrar la puerta de la gracia, y solamente aquellos que estén en pie podrán entrar a la presencia de Dios. La pregunta es: ¿cómo usted se siente espiritualmente? ¿Se siente de pie? ¿Se siente de pie o se siente caído? Por eso es que Lucas dice, hermanos, que debemos de estar en pie cuando el Hijo del Hombre se manifieste, para que Él nos halle en el pie, nos halle parado, no nos halle durmiendo, sino que nos halle parado espiritualmente. ¡Qué tremendo! Hermano, eso es para nosotros. Y vemos hoy en este tiempo cuántos cristianos que en su vida espiritual están o acostados, o sentados, o tranquilos, pero no están de pie. Y hay un reto muy grande de estar en pie espiritualmente para cuando Él se manifieste. ¿Qué es estar en pie? Estar en pie es estar velando. Estar en pie es estar esperando. Estar en pie es estar santificando nuestras vidas cada día. Estar en pie es estar dejando que Dios nos limpie. Por eso justamente ahí más abajo dice, porque Él es como fuego purificador. El fuego, sabemos que todas las cosas se prueban con el fuego, pero hay un metal precioso y apreciado por el hombre. Por este metal los hombres entran en guerra. Por este metal los hombres pelean. Por este metal hay conflictos mundiales y es el oro. Y el oro, hermanos, es un metal preciado que de la única manera que se lo puede probar y se lo puede purificar es a través del fuego. No hay otro elemento que pruebe al oro, no hay otro elemento que purifique a ese metal, sino solamente el fuego. Y un fuego, hermanos amados, bien, pero bien fuerte, es el que purifica a ese metal. ¿Y cuánto necesitamos nosotros a ese fuego? Santo Dios. Y sabe que el oro muchas veces tiene entremezclado un montón de cosas. El oro tiene entremezclado, hermano, otros metales que no lo hacen un oro puro. Y lo que hace el fuego es sacar esas cosas que adentro del oro están, limpiar ese oro. Y cuando ponen al oro en fuego, el oro solo comienza a separarse de la escoria. La escoria comienza a salir para un lado y el oro puro para otro. Es por eso que necesitamos, hermanos amados, en este tiempo, ese fuego que nos limpie por dentro, que limpie las cosas inmundas que hay en los corazones, que limpie las cosas que a veces tienen a la persona en una vida espiritual caída, que limpien a las personas que no están soportando en este tiempo, el tiempo de su venida. Me viene a la mente esa mujer, la mujer de Cantar de los Cantares, amados hermanos. Esa mujer no supo soportar el tiempo de la venida del esposo. El esposo dice que se fue a trabajar en el huerto y dice que se tardó un poco y pareciera ser que tenía que venir al atardecer, pero no llegó. Y la mujer estuvo esperándolo, pero de repente, cuando ella se acostó a dormir, se desnudó. No supo soportar, aguantar, no supo estar en pie cuando el esposo venía. Y cuando ese hombre llega, cuando el esposo llega a la casa, la encontró durmiendo. Por eso es que la Escritura dice que cuando Él venga nos halle velando, hermano, y no durmiendo. Nos halle de pie y no acostado. Nos halle soportando, bendito sea el nombre de Dios, y no entregados. Y cuando Él llegó y comenzó a tocar aquella manecilla de la puerta y comenzó a llamar, esta mujer ya fue demasiado tarde.
Cuando ella se levanta y va a abrir la puerta, ya el esposo se había ido y no estaba. Pero por eso es que este fuego lo necesitamos hoy para poder mantenernos en pie. El fuego es una clara representación del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo un fuego. El fuego es una representación del Espíritu Santo, porque dice que como lengua de fuego se le posaron a los 120 que estaban en aquel aposento. Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nosotros le permitimos, hermano, Él logra sacar la escoria, Él logra sacar lo inmundo que tenemos muchas veces allí adentro. Por eso Dios le dice, le habla a Jeremías: si entre sacar lo precioso de lo vil, podrá ser como mi boca. Cuánta vileza muchas veces hay por dentro. Usted toma un pedazo de oro y usted lo ve, y nosotros que no sabemos vamos a decir esto es oro puro, pero por dentro está mezclado con metales que nos sirven, metales como el cobre que nos sirve. Bendito sea el nombre de Dios, y solamente el fuego puede limpiar ese oro por dentro, no hay otra cosa. Y para eso necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Para eso necesitamos la comunión con Dios. De tantas cosas, hermanos, que en los corazones puede haber. Lo hemos oído estos días o el día domingo. De tantas cosas que a veces ensucian el interior y que por fuera parecen un oro puro, pero que necesitamos el fuego del Espíritu para que nos limpie. Para que nos limpie. Solamente las personas que son que soportan ese fuego de la prueba de Dios, ese fuego de la limpieza de Dios, son los que podrán estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque es que hay mucha gente que se enojan, se ofenden con la palabra y se van y dicen: me voy al otro lado donde no hablan tan duro. Y no estoy hablando de aquí solamente, sino que hay mucha gente que donde se predica un mensaje duro, un mensaje que lo que busca es limpiar los corazones, la gente se va enojada, pero en realidad es Dios con ese fuego que también es la palabra, que lo que quiere hacer es limpiar nuestras vidas, hermanos, porque no es cualquier cosa entrar a la presencia de Dios, no es cualquier cosa llegar al cielo. Por eso es que Dios nos habla, y yo lo dije siempre, lo vuelvo a decir: yo creo que tenemos como meta trazada llegar a la presencia de Dios. Entonces tenemos que dejar que también ese fuego nos limpie en el interior para poder estar en pie ese día cuando Cristo se manifieste. Glorioso día que estamos esperando con grande ansia. No sé si usted lo está esperando. Yo lo estoy esperando con mucha ansia. Por eso es que yo siempre, en lo personal, y todo esto va, hermano, por la actitud de uno y por la decisión de uno. Mi decisión personal es que Dios me limpie. Aunque duela pasar por el fuego, no es fácil de Dios muchas veces. Cuántas cosas Dios tiene que hacer muchas veces para poder moldearnos. Muchas veces para poder cambiar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Dios tiene que hacer muchas cosas, pero lo importante es que ese fuego purificador, mire cómo lo llama aquí, fuego purificador. Hace muchos años, recuerdo, nuestro pastor predicó por allí cerca, en un anexo, en un paraje, este mensaje que me quedó grabado. Y ese fuego de Dios es el que nos purifica, ese fuego de Dios es el que nos limpia, hermanos amados, interiormente, si nosotros nos dejamos limpiar. Pero hay una cosa más que aquí agrega y dice: porque sabemos nosotros que el evangelio de Dios es un evangelio completo. Aquí dice: y como jabón de lavadores. ¿Para qué se utiliza el jabón, hermano? Lo sabemos. Para limpiar la ropa, para limpiar lo externo, lo exterior, para limpiar lo que está afuera. Entonces nadie que no se deje limpiar por fuera también no podrá entrar a la presencia de Dios. Porque por eso nuestro Dios es un Dios completo. Y es por eso que Dios agarra el fuego para limpiarnos por dentro y agarra el jabón de lavadores para limpiarnos por fuera, para limpiar nuestra manera de vestir, para limpiar nuestra manera de conducirnos también exteriormente, porque ese es nuestro Dios. Hay muchos que les gusta la santidad interna, pero no quieren saber nada con la externa. Hay otros que solamente se
se quedan con la externa y por dentro no están santos. Entonces es por eso que Dios, hermano, pone las dos cosas: el fuego que purifica por dentro, el fuego que nos limpia por dentro, y el jabón de lavadores que nos limpia también por fuera, que limpia nuestra manera de vestir, nuestra manera de conducirnos exteriormente. Y solamente son esa gente, hermanos amados, que tienen o que se dejan limpiar con estos dos elementos de Dios, los que podrán estar en pie y soportar el tiempo de su vida. En cualquier momento, hermanos, en cualquier momento. El pastor predicó estos días atrás, yo no estuve, pero lo mencionaba. Los últimos arreglos de la iglesia lo está haciendo el Señor. Dios lo está haciendo. Tenemos que soportar, cueste lo que cueste. ¿Sabe lo que va a hacer, hermano? En el último instante, muchas personas volverse atrás. Gente que Dios nos habló y nos habló de miles de maneras. Cuando uno escucha, hermanos, los predicadores que vienen de afuera, nada nuevo nos enseñan. Traen, sí, muchas veces una gracia que nosotros necesitamos. No hemos renovado de tal manera este fin de semana, hermanos, con la palabra. Pero yo sé que los hermanos saben que no hay nada nuevo en lo que el siervo predicó, sino todo lo que se viene enseñando, lo que se viene hablando aquí. Y eso es porque el Espíritu es el mismo y porque Dios está preparando a la iglesia, porque Dios está limpiando a la iglesia, porque Dios quiere que muchos que están quedados, tranquilos, se levanten. Dios quiere que muchos que están ya acostados se pongan de pie para recibir al esposo. Hay muchos hermanos amados que no están soportando, que puedan volver a soportar el tiempo de su vida, porque esto se va a terminar muy, pero muy en breve. Así que en cualquier momento, en cualquier instante, este tiempo se va a hacer realidad y el Señor va a regresar por su pueblo, por su iglesia. ¿Quién podrá soportar este tiempo? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Póngase en pie en esta noche. Estamos orando, hermanos amados. Hasta aquí las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón. Hacemos la oración, inclinen su rostro un momento y oramos.